El día de hoy les vamos a estar hablando sobre la malformación de Chiari. Las integrantes que conforman el equipo son Armenta López Ana Abigail, Arredondo Chávez Alexandra, Gutiérrez Ruelas Marian Fernanda, Hernández Chávez Cristel Valeria. Somos pertenecientes al grupo 27 de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Facultad de Ciencias Químico-Biológicas y estudiantes de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biólogo. Nuestro docente es el doctor Armienta Aldana Eduardo. Y en este trabajo les vamos a estar hablando sobre lo que es la malformación de Chiari, los tipos, diagnóstico y todo lo que engloba esta malformación. La malformación de Chiari es un trastorno congénito que ocurre cuando una parte del cerebelo desciende hacia el canal espinal, lo que puede generar compresión de estructuras neurológicas y alterar el flujo del líquido cefalorraquídeo. En esta presentación abordaremos los tipos más comunes, al igual que los más raros, junto con sus manifestaciones clínicas, métodos de diagnóstico y principales opciones de tratamiento. Las malformaciones de Chiari son defectos estructurales del cráneo que provocan que el cerebelo se desplace hacia el conducto raquídeo a través del foramen magno. Este desplazamiento genera presión sobre el cerebelo y el tronco encefálico, lo que puede afectar funciones neurológicas como el equilibrio, la coordinación y la respiración. Además, puede bloquear el flujo de líquido cefalorraquídeo, un líquido que protege el cerebro, y la médula espinal, transporta nutrientes y elimina desechos. Se clasifican en cuatro tipos. El tipo 1 es el más frecuente, predomina en mujeres y suele descubrirse en la adolescencia o adultez. En cambio, el tipo 3 es el más raro, mientras que los tipos 2 y 4 constituyen la forma grave de la enfermedad. Se detecta en la infancia y suele acompañarse de anomalías del tubo neural como la espina bífida. Para las partes del cerebro que afecta, empecemos con el cerebelo. Cuando el cerebelo se desplaza hacia abajo, comprimiendo el tronco encefálico y otras estructuras, puede interferir con estas funciones, provocando síntomas como dificultad para caminar, mareos, problemas de coordinación y temblores. En el tronco encefálico, este controla funciones vitales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Si se ve comprimido por la malformación, puede surgir síntomas graves, como problemas respiratorios, trastornos de la deglución y dificultad para controlar los latidos del corazón. En la médula espinal, aunque no está directamente afectada por la malformación, el desplazamiento del cerebelo puede afectar el flujo del líquido cefalorraquídeo en la médula espinal, provocando la formación de quistes o siringomielia, que puede dañar los nervios y causar dolor, debilidad y otros trastornos sensoriales y motores. Por último, el cerebro. La compresión prolongada del cerebelo y el tronco encefálico puede afectar el funcionamiento general del cerebro, lo que lleva a síntomas cognitivos y emocionales, aunque esto no es tan frecuente como los problemas motores y de equilibrio. Diagnóstico general para la malformación de Chiari. Actualmente no hay una prueba para determinar si un bebé nacerá con una malformación de Chiari, puesto que las malformaciones de Chiari están asociadas con ciertos defectos congénitos, como lo es la espina bífida. A los niños nacidos con estos defectos a menudo se les hacen pruebas para determinar si tienen malformaciones. Sin embargo, algunas malformaciones se pueden ver en las ecografías antes del nacimiento. El médico realizará un examen físico del paciente y evaluará su memoria, cognición, equilibrio, funciones relacionadas por el cerebelo, tacto, reflejo, sensación y destreza motora, funciones controladas por la médula espinal. Para confirmar el diagnóstico se utilizan pruebas como radiografías que se utilizan para evaluar anomalías óseas en la base del cráneo y la columna cervical que podrían contribuir a los síntomas. Tomografías computarizadas, que esta prueba utiliza rayos X para obtener imágenes transversales del cuerpo. Ayuda a revelar tumores cerebrales, daño cerebral, anormalidades en los huesos y vasos sanguíneos o incluso otras afecciones. Está también la resonancia magnética, que es la prueba de imagen principal. Esta permite observar con precisión el descenso de las amígdalas, cerebelosas hacia el canal espinal, así como posibles anormalidades óseas en la base del cráneo. Sin MRI, que esta evalúa la dinámica del flujo de líquido cefalorraquídeo. El diagnóstico temprano es vital para el manejo y tratamiento eficaz de las malformaciones de Chiari. En ciertos casos pueden ser necesarias evaluaciones adicionales
para evaluar afecciones asociadas con la siringomielia, que es la formación de un quiste dentro de la médula espinal, que puede complicar la malformación de Chiari. Los pacientes asintomáticos no son candidatos a cirugía. En cambio, se va a optar por un tratamiento conservador con un seguimiento clínico adecuado. En los casos que la herniación sea superior a los 5 milímetros con una evidente comprensión del tronco encefálico, se debe ofrecer la alternativa quirúrgica. Es por eso que el tratamiento quirúrgico está indicado en los pacientes sintomáticos y los que tengan sinocomiela. Los objetivos del tratamiento quirúrgico van a ser corregir el gradiente de presión craneoespinal que existe en el foramen magnum, es decir, reducir la presión en el cerebelo y en la médula espinal, restaurar la anatomía normal de los espacios subaracnoideos, así como el flujo normal del líquido cefalorraquídeo, eliminar la cavidad siringomiélica y aliviar la comprensión sobre el tronco del encéfalo. La técnica quirúrgica básica consiste en la descompresión de la fosa posterior a través de una craneectomía suboccipital, resección del foramen magnum y de las láminas cervicales de la primera y a menudo de la segunda vértebra cervical. En esta lo que se va a buscar es extraer una pequeña sección del hueso de la parte posterior del cráneo con el fin de proveer más espacio al cerebro y con ello aliviar la presión. Después de efectuada la descompresión ósea, la mayoría de neurocirujanos son partidarios de abrir la dura madre previa incisión de las bandas fibrosas que rodean a la misma en la parte posterior del foramen magnum. La apertura de la dura madre y la realización de una aplastia dural han sido las técnicas más utilizadas. Algunos neurocirujanos prefieren dejar la dura madre abierta en un intento de recrear un espacio en la fosa posterior con un volumen suficiente como para restaurar la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Asimismo, una vez abierta la dura madre, se puede coser un parche en la zona para agrandar la cubierta y proporcionar más espacio para el cerebro. El cirujano también puede extraer una pequeña porción de la columna vertebral para aliviar la presión sobre la médula espinal y darle más espacio. Algunas complicaciones de la formación de Chiari es que en algunas personas no genera síntomas y que no se necesitan algunos tratamientos. En otras, la afección empeora con el tiempo y genera complicaciones graves. Entre las complicaciones se encuentran la hidrocefalia, la espina bífida, la siringomelia y el síndrome de médula espinal anclado. En la hidrocefalia ocurre cuando se acumula mucho líquido en el cerebro. Esto puede generar problemas relacionados con la capacidad de razonar. En la espina bífida es una afección en la que la médula espinal o su cubierta no están completamente desarrolladas, lo que puede provocar afecciones graves como parálisis. En la siringomelia desarrollan una afección donde se forma una cavidad o quiste dentro de la columna vertebral. A medida que se incrementa su tamaño, la siringe ejerce presión sobre los nervios y produce dolor, debilidad y rigidez. Por último, en el síndrome de médula espinal anclada, en esta afección, la médula espinal se adhiere a la columna vertebral y hace que la médula espinal se estire. Esto puede provocar daños graves en los nervios y los músculos de la parte inferior del cuerpo. La malformación de Chiari es una enfermedad poco frecuente. Se estima que hay alrededor de un caso por cada 1.000 a 5.000 habitantes. Dentro de los 4 tipos de malformaciones de Chiari, la tipo 1 es la más frecuente. Esta enfermedad consiste en la herniación caudal de las amígdalas cerebelosas mayor de 5 milímetros por debajo del foramen magnum. Esto va a impedir que el flujo del líquido cefalorraquídeo sea adecuado y por lo tanto va a originar una comprensión progresiva de la unión cervicomedular. Hay varias teorías al respecto de su origen. Una de ellas dice que la herniación va a ser el resultado de una desproporción congénita entre el continente y el contenido de las estructuras anatómicas que constituyen a la fosa craneal posterior. Hay investigaciones que dicen que esto se atribuye a una anomalía en el desarrollo del mesodermo paraxial en fases precoces del desarrollo embrionario. Asimismo, otras teorías de investigaciones se tienen una base genética o dicen ser secundarias a diferentes enfermedades que son relacionadas a la base del cráneo. Entre algunas de estas se encuentran la plaquivasia, la desproporción cráneoencefálica, anomalías de la neurulación secundaria y trastornos metabólicos óseos. La forma más extrema consiste en la herniación de estructuras de la porción más baja del cerebelo, amígdalas cerebelosas y del tronco cerebral a través del foramen magnum, de modo que algunas partes del cerebro alcanzan el canal espinal y van a engrosarlo y comprimirlo. Una vez producida la herniación amigdalar, esta puede provocar una disociación de la presión craneoespinal que va a ocasionar el desplazamiento de las amígdalas cerebelosas
y va a producir fibrosis faringea, adherencias a nivel del agujero occipital, y esto puede provocar la aparición de dos enfermedades, que son la seringomielia o la hidrocefalia. En el caso de la seringomielia, esa se presenta alrededor del 20 al 85% de los casos del tipo 1 de Chiari, y lo que va a ocasionar es una mayor obstrucción del canal espinal, la salida del líquido cefalorraquídeo y una mayor compresión directa de las estructuras neurovasculares. Por otro lado, la hidrocefalia puede ocurrir alrededor del 10% de los pacientes. La malformación de Chiari puede ser sintomática como asintomática. En el caso de las hernias mayores a 12 milímetros es sintomática, pero aquellas entre 5 a 10 milímetros pueden ser oligosintomáticas. Algo que se debe tener en cuenta es que rara vez se van a producir síntomas en la infancia y es más común los síntomas en la adolescencia o la juventud. Y aunque es cierto que pueden haber casos asintomáticos donde los síntomas no son lo suficientemente graves para que haya un diagnóstico, lo cierto es que en la mayoría de los casos los síntomas van empeorando de forma gradual hasta que llegan a ser debilitantes. La malformación de Chiari se va a presentar de forma distinta en los niños pequeños y en los adultos. En el caso de los infantes suelen ser asintomáticos, y en caso de que lleguen a presentar algunos síntomas, son relacionados a la disfunción del tronco encefálico, apnea del sueño o dificultad para alimentarse. Esta última es provocado porque un deterioro del nervio glosofaringeo y del nervio vago, lo que va a provocar la ausencia de reflejo nauseoso y ronquera. Igualmente, debido a que hay alteraciones en el cerebelo, se han investigado alteraciones cognitivas, tales como el deterioro en el funcionamiento ejecutivo, fluidez verbal, cognición espacial, lenguaje y procesamiento de la memoria. Los síntomas de la malformación de Chiari en adultos suelen comenzar entre los 25 y los 45 años. Estas manifestaciones clínicas van a estar relacionadas a varias áreas del sistema nervioso central. Entre ellas se encuentran el sistema visual, el sistema neuroauditivo, los pares craneales bajos, el cerebelo, las vías motoras y sensitivas, así como otros sistemas. Estas manifestaciones clínicas van a ser muy variables y van a depender, por ejemplo, de la existencia de cavidades tironcomiélicas e hidrocefalia, así como otros factores. Igualmente, en la malformación de Chiari hay algunos aspectos que son muy característicos. Entre ellos se encuentran el empeoramiento de los síntomas durante el ejercicio o el esfuerzo, la maniobra de Valsalva y la extensión del cuello. En el caso de las maniobras de Valsalva, lo que va a ocurrir es que la presión intraespinal se va a elevar a consecuencia de la ingurgitación de las venas epidurales. Asimismo, el espacio subaracnoideo se va a comprimir, la onda de presión se va a mover en dirección cefálica hacia el espacio intracraneal. Así que cuando la presión venosa espinal se disipa, se va a producir un flujo inverso de presión hacia el espacio intraespinal. Si este equilibrio se altera por adherencias a nivel del foramen magno, se va a crear una presión diferencial entre ambos compartimientos y una ruta alternativa en el óbex que permanece vigente. Otra es el desplazamiento caudal y progresivo de las amígdalas cerebelosas. Asimismo, estos síntomas pueden ser secundarios de diversos factores, uno de ellos siendo la alteración de la fluctuación del líquido cefalorraquídeo, la comprensión de la médula y el bulbo, la afectación cerebelosa y también los síntomas causados por la afectación de pares craneales. En el caso de los síntomas secundarios a la alteración del líquido cefalorraquídeo, la cefalea es el síntoma más frecuente y se presenta alrededor del 70% de los casos. Esta cefalea va a ser de localización occipital, opresiva y va a irradiar a la región retroocular y a los hombros. La cefalea se debe al impacto de las estructuras del cerebro posterior en el foramen magno. Suele acentuarse con la tos, con los movimientos del cuello y con el ejercicio. En el caso de otro síntoma tenemos la cervicalgia. Esta también va a ser muy frecuente y se va a caracterizar por carácter de distribución radicular y estar acompañada de molestias continuas, urgentes y profundas, y se va a localizar en los hombros, nuca, pecho y extremidades superiores, e igualmente va a aumentar con maniobras de Valsalva. Asimismo, en esta categoría se pueden presentar síntomas visuales y auditivos. En el caso de los síntomas oculares, los más frecuentes son diplopia, fotopsias, visión borrosa, fotofobia y cefalea retroauricular. Lo que son las alteraciones visuales y auditivas van a aparecer en alrededor del 75% de los pacientes y los síntomas vulvares y cerebelosos aparecen en alrededor del 50%. Asimismo, pueden haber otros síntomas como son el mareo, la disfagia, la ataxia, las alteraciones sensitivas y motoras, las alteraciones del sueño y trastornos respiratorios.
Igualmente puede haber dolor cervical, parestesias, déficits motores, debilidad, cansancio, irritabilidad o tinnitus. Todo lo que son síntomas relacionados con la vía piramidal y las vías sensitivas se van a observar en alrededor del 50% de los casos. Ahora, hablando sobre los síntomas que se producen por comprensión de la médula o el bulbo raquídeo, tenemos aquellos que son en casos muy graves. Esos van a aparecer, por ejemplo, síntomas de compromiso de vías motoras, sensitivas o de pares craneales bajos. Algunos son debilidad y espasticidad en las cuatro extremidades, que lo que son las extremidades superiores van a ser 44% de los casos en que les afectan y en las inferiores un 39%, alteraciones sensitivas en extremidades superiores, sobre todo parestesias en un 61%, y de hecho la parestesia es un segundo síntoma de frecuencia después de la cefalea. Otro síntoma que tenemos, que es un síndrome, es el cerebroso. Este va a aparecer en alrededor del 75% de los casos y en este los pacientes dicen que hay inestabilidad, dismetría en las extremidades, ataxia de tronco, extremidades y sartrasia. Otro síndrome es el síndrome medular y este va a aparecer cuando los pacientes de malformación de Chiari tienen siringomielia. En este caso, cuando hay síndrome centromedular y siringomiela, ese es el responsable de muchos de los síntomas de los pacientes con Chiari tipo 1. En estos casos, los síntomas que van a aparecer es debilidad segmentaria, atrofia de manos, que en este caso tiene arreflexia e hipostesia disociada, suspendida en tronco o en extremidades. Igualmente hay pérdida de la sensibilidad para la temperatura, el dolor y conservación del tacto. Tanto en pacientes sintomáticos como asintomáticos, el diagnóstico del Chiari tipo 1 se suele realizar mediante técnicas de neuroimagen. La técnica más utilizada es la resonancia magnética, ya que esta es muy útil al mostrar la anatomía de la unión cráneo-cervical y las complicaciones secundarias. Además de mostrar el cráneo, la resonancia magnética también debe incluir un estudio de lo que es la columna cervical, dorsal y lumbar para descartar la presencia de cavidades cirongomiélicas. Asimismo, con la resonancia magnética, también se pueden realizar estudios volumétricos de la fosa posterior y estudios de dinámica de flujo. Todo eso es con el propósito de objetivar alteraciones subclínicas de la conducción neural, saber y determinar la presencia de hidrocefalia o siringomela, asimismo como valorar el grado de afectación y severidad de la enfermedad, así como anomalías asociadas. Los datos más frecuentes encontrados en pacientes con Chiari tipo 1 son comprensión del espacio subaracnoideo posterolateral al cerebelo, herniación de las amígdalas cerebelosas de al menos 5 milímetros, reducción de la altura del supraoccipucio e incremento de la inclinación del cerebelo. Entre los tratamientos para tratar la malformación de Chiari tipo 1 se encuentra la terapia conservadora, el tratamiento para dolor neuropático y también el tratamiento quirúrgico. En el caso de los pacientes asintomáticos, con un diagnóstico que no presente siringomiela ni obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo, se puede tratar de una manera conservadora con vigilancia clínica y resonancia magnética periódica de control. Ese tratamiento se va a limitar a un apoyo sintomático, por ejemplo en casos de cefaleas o dolor de cuello, también a restar antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares y los collarines de soporte físico, que esto va a ayudar a proporcionar alivio sintomático. Sin embargo, esas opciones ofrecen poca mejoría en síntomas menos comunes, como lo son la alteración de la marcha. Otro tratamiento es para un dolor especial, que es el dolor neuropático. Este se debe a que la enfermedad de malformación de Chiari tipo 1 afecta al sistema nervioso central y como consecuencia de esto va a haber una lesión sobre las estructuras de la unión entre la base del cerebro, el cerebelo y la médula espinal cervical. El dolor neuropático tiene que ser abordado desde un punto de vista multifactorial con fármacos que incidan sobre los distintos aspectos del dolor. En este caso se va a incidir sobre la actividad neuronal alterada, sobre la potenciación de las vías inhibidoras descendentes o sobre los centros encargados de conducir y elaborar las respuestas nociceptivas. Tomando en este cuenta, se suele recetar antidepresivos, analgésicos, anticonvulsivantes y anestésicos locales. Ahora tenemos el tratamiento quirúrgico. Este se reserva para pacientes que presentan síntomas graves, como lo son la cefalea occipital, parálisis de nervios craneales inferiores, síntomas cerebelosos o secundarios a siringomiela. Al igual, también en pacientes que presentan una confirmación de descenso cerebeloso en imágenes y una malformación de Chiari que obstruye el flujo de líquido cefalorraquídeo.
Entre los objetivos de la cirugía se encuentran mejorar la relación entre el continente y el contenido a nivel de foramen magnum, mejorar el flujo de líquido cefalorraquídeo a nivel de foramen magnum, mejorar los síntomas, frenar la progresión del deterioro neurológico y disminuir las manifestaciones clínico-radiológicas de la seringomiela de forma duradera. A su vez, los síntomas que van a experimentar mayor mejoría son la cefalea, la cervicalgia y seguidos por los síntomas que se atribuyen a la comprensión directa del cerebelo o del tronco cerebral, como lo son la disfagia, la ataxia, nistagmo y diplopia. La cirugía que más se suele utilizar es la descomprensión de la fosa posterior. Esto se debe a que esta cirugía va a restaurar el flujo de líquido cefalorraquídeo a través del foramen magnum. A su vez, también va a proporcionar descomprensión de la unión cervicomedular restringida, lo que va a permitir que el flujo de líquido cefalorraquídeo se restablezca a niveles óptimos. En general, el proceso de esta permite que se vaya a conseguir a través de una incisión suboccipital en la línea media, que va desde la protuberancia occipital hasta aproximadamente la tercera vértebra cervical. Una vez que se progresa con la disección muscular, se llegan a exponer lo que es la escama occipital y el arco posterior del atlas. Una vez conseguida exposición de esas estructuras, se deben resecar la parte más inferior de la escama occipital y la parte posterior del atlas. Esta resección no debe ser ni muy pequeña para conseguir el objetivo de descomprimir el foramen magnum, ni excesivamente grande, para evitar que el cerebelo descienda demasiado y vuelva a obstruir de nuevo la unión cráneo-cervical. Tras resecar la porción ósea, por lo general se encuentra una membrana normalmente engrosada que actúa como elemento de constricción de las meninges a ese nivel. Se denomina membrana atlanto-occipital y debe ser extirpada en su mayor parte. Para algunos neurocirujanos, el objetivo ya está cumplido con la descomprensión ósea y de la membrana atlanto-occipital, mientras que otros neurocirujanos continúan con la descomprensión mediante una duroplastia. La duroplastia consiste en la apertura de la dura madre con aracnoides y la colocación de un parche que amplía el espacio de la unión cráneo-cervical. Este parche puede ser autólogo, es decir, del mismo paciente, de un banco de tejidos o de material sintético. Una vez que se coloca el parche, es necesario cerrarlo herméticamente para evitar que se filtre el líquido cefalorraquídeo. La mayoría de los neurocirujanos consideran que tras la duroplastia ya se ha conseguido la descomprensión. Sin embargo, la cirugía puede continuar, ya sea con la manipulación de las aracnoides, que es una capa más interna a las meninges, y de las amígdalas cerebelosas reducidas parcialmente. Después de esto, la dura madre es cerrada con la técnica duroplastia antes descrita y finalmente se realiza un cierre hermético de la fascia nucal, del subcutáneo y de la piel. Después de la cirugía hay tanto resultados favorables como complicaciones. El porcentaje de éxitos del tratamiento a lo largo plazo se sitúa entre el 50% y el 85% de los casos y se obtienen mejores resultados cuando el síntoma principal es la cefalea, la cervicalgia y seguido de los síntomas cerebelosos. Los pobres resultados se observan cuando existe una disfunción de pares craneales bajos y en pacientes con una importante afectación clínica por la siringomielia. Los resultados quirúrgicos son favorables, con un 73% de los pacientes que mejoran en menos de un año después de la operación y un 79% a los 1 a 3 años de seguimiento. Cuando hablamos de complicaciones, esto tiene más nada que ver con afectaciones o trastornos en el líquido cefalorraquídeo y suelen ser alrededor del 10%. Entre esas complicaciones se encuentran la fístula del líquido cefalorraquídeo, la pseudomeningocele, las lesiones isquémicas y descolgamiento del cerebelo. En el caso de la fístula del líquido cefalorraquídeo, su evolución puede desencadenar lo que es una meningitis, hidrocefalia o una progresión de la siringomiela, y se trata mediante un drenaje lumbar y sellado de la cicatriz en caso de persistir la fístula. Luego, la pseudomeningocele se trata como una comprensión local cuando es importante o en algunos casos como una fístula. En las lesiones isquémicas pueden ocurrir si se lesiona la arteria vertebral o la arteria cerebelosa posterior inferior. El descubrimiento del cerebelo sucede en lo que es otro tipo de cirugía, que son las craneotomías, que es parecida a duroplastia, y da lugar a cefaleas intratables y siringomielia recurrente. El tratamiento de esta es la craneoplastia suboccipital o la derivación
ventrículo peritoneal si existen alteraciones de la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Todos estos trastornos son más frecuentes en los casos en los que se abren las meninges y de ahí viene la controversia sobre si realizar duroplastia o no. La malformación de Chiari tipo 2 es una afección en la cual el tejido cerebral se extiende hacia el canal espinal y esta malformación está asociada con una forma de espina bífida que se denomina mielomeningocele. Esto lo que va a hacer es que va a producir una hernia caudal a través del foramen magnum del vermis cerebeloso, tronco del encéfalo y cuarto ventrículo. Como dije, es una malformación congénita y es relativamente común de la fosa posterior. Suele afectar principalmente a los neonatos. El cráneo ejerce presión sobre el cerebro y lo empuja hacia abajo. Este empuje puede interferir en el flujo regular del líquido cefalorraquídeo, que es el que protege al cerebro y a la médula espinal. En su epidemiología tenemos que estas malformaciones son relativamente raras y aunque no existe ningún estudio a gran escala que estime con precisión su incidencia, algunos expertos han estimado que esta malformación se presenta en 0,44 de cada 1000 nacimientos. Esto lo hace sin predominio de género. Tenemos los síntomas en adultos y niños, que la edad de inicio de los síntomas es poco frecuente en la edad adulta y en los neonatos tienen mayor posibilidad de desarrollar algún deterioro neurológico rápido. Estos síntomas se derivan de la disfunción del tronco encefálico y de los pares craneales inferiores. Pueden incluir estridor, disfagia, apnea del sueño y dificultad respiratoria. Si bien estos suelen manifestarse antes de los 2 años, los síntomas llegan a aparecer más tarde. Los hallazgos clínicos relacionados son debilidad facial, llanto débil o ausente, dificultades para tragar, disminución del reflejo, como ya lo mencioné también, estridor, apnea del sueño y dificultad respiratoria. Tenemos otros síntomas secundarios que son la siringomielia y la hidrocefalia secundaria. Los síntomas relacionados con la siringomielia suelen estar asociados al nivel de la médula espinal afectada, el tamaño y la ubicación de la siringe. Presenta clásicamente pérdida sensorial disociada. Esto lo que quiere decir es que se conserva la sensibilidad al tacto superficial y a la posición del cuerpo, sin embargo se pierde la capacidad de percibir el dolor y los cambios de temperatura. La escoliosis se puede presentar asociada a la siringomielia secundaria. Los pacientes con esta escoliosis se presentan en una edad temprana una curvatura atípica. La malformación de Chiari tipo 2 suele diagnosticarse prenatalmente o poco después del nacimiento. El periodo neonatal, dentro de los primeros 28 días de vida, es crucial para poder diagnosticarla y tratarla. Además, la presencia de afecciones asociadas, que son el mielomeningocele, puede impulsar a la detección y el diagnóstico temprano en el periodo neonatal. Tenemos los estudios de diagnóstico por imagen, que sabemos que el diagnóstico se basa principalmente en la neuroanatomía observada mediante estos estudios. El primero que tenemos es por resonancia magnética, que esto lo que va a hacer es que proporciona la mayor resolución en la evaluación de pacientes con esta malformación. En pacientes que no logran tolerar una resonancia magnética, la tomografía computarizada también puede ayudar a diagnosticar esta malformación, además de que proporciona más detalles sobre la anatomía ósea. Sin embargo, sus desventajas es que tienen menor resolución. Se presentan artefactos en la fosa posterior que son errores en la imagen y radiación ionizante para el niño. Si existe ventriculomegalia fetal, la malformación de Chiari 2 puede detectarse mediante ecografía fetal en algunos casos. Además de los rasgos característicos de vermis cerebeloso, también pueden presentarse signo de limón, hidrocefalia, siringomielia y síndrome de médula anclada. Ahora tenemos los estudios de diagnósticos auxiliares, que estos son otros estudios complementarios que también pueden considerarse además del diagnóstico por imagen. Tenemos el primero de estudios del sueño, que aquí lo que va a suceder es que el paciente va a dormir durante la noche en una habitación donde puedan controlar su respiración, los ronquidos, oxigenación y actividad convulsiva,
Esto para identificar evidencia de apnea del sueño. Tenemos también los estudios de deglución, que se utiliza para observar acalasia cricofaringea, que es la dificultad para tragar. Y tenemos la laringoscopía, que este estudio puede verificar visualmente el movimiento y la función de las cuerdas vocales. El manejo de la malformación de Chiari II depende de la extensión de la malformación craneoespinal y de las alteraciones neurológicas que estén asociadas. A menudo se requiere intervención quirúrgica para reparar los defectos del tubo neural abierto asociados y derivar el líquido cefalorraquídeo en caso de hidrocefalia, generalmente mediante una derivación. El manejo inicial tras el parto incluye la administración de antibióticos polifácticos. En las primeras 72 horas, el defecto del tubo neural abierto debe repararse quirúrgicamente. Pasado esto, el paciente requiere una evaluación minuciosa para detectar el desarrollo de hidrocefalia. Existen ciertas consideraciones que deben de tener en cuenta los médicos en caso de cirugía, y antes de hablar sobre las que se muestran en pantalla, hay otras también que son la presencia o el empeoramiento agudo del estridor, la apnea a la malformación de Chiari II, ciertos problemas médicos como son la dificultad de alimentación neonatal, la apnea, la insuficiencia respiratoria, el intestino neurogénico. Estos necesitan tratamiento médico o quirúrgico. La hidrocefalia es un problema frecuente en el tratamiento de la malformación de Chiari II. Esta requiere una intervención quirúrgica urgente si se llega a progresar rápido. Otras indicaciones importantes para la cirugía es si el paciente presenta síntomas de hidrocefalia. Algunos síntomas pueden incluir vómitos, retrasos en el desarrollo, cefaleas, déficit neurológicos y focales. Otra indicación también incluye la ventriculomegalia progresiva y evidencia clara de una obstrucción evidente en las imágenes. El tamaño ventricular puede no cambiar en el contexto de la cirugía. Tenemos ahora el tratamiento hidrocefálico, que tratar la hidrocefalia es siempre el tratamiento en primera línea. La Chiari II se asocia con mielomeningocele y la mayoría de las personas con mielomeningocele tienen hidrocefalia. Puede ser un síntoma de hidrocefalia no tratada o tratada de forma insuficiente. Para esto es necesario una derivación quirúrgica. Tenemos la cirugía, que es la cirugía de descompresión suboccipital temprana del romboencéfalo. Se acepta en lactantes o niños con síntomas directamente relacionados con esta malformación. Sin embargo, hay muy pocos estudios existentes y esto es lo que genera mucha controversia sobre este tratamiento. Los problemas como dificultades de alimentación neonatal, apnea e insuficiencia respiratoria requieren de un tratamiento médico o quirúrgico. Esto ya lo mencioné al inicio. La reparación del mielomeningocele suele requerirse quirúrgicamente, y ciertos estudios beneficiosos de realizar la reparación del mielomeningocele en fetos intrauterinos. Tenemos ahora la cirugía de derivación, que es una intervención quirúrgica más común, y esta cirugía evita que el líquido cefalorraquídeo se acumule y aumente la presión intracraneal, lo que llega a ser mortal. Si el neonato sigue creciendo y desarrollándose en el útero, se puede controlar con ecografías o estudios de resonancia magnética. Otro punto importante es que si la malformación de Chiari está relacionada con la espina bífida, la cirugía fetal puede ser una opción. Se ha demostrado que la reparación de la espina bífida reduce el impacto de la malformación de Chiari y en ciertos casos la puede revertir. La clave para un buen pronóstico de la malformación de Chiari II reside en el reconocimiento temprano de los síntomas y un tratamiento precoz. Los pacientes con síntomas menos graves al momento de diagnóstico tienen más posibilidades de mejorar con una intervención quirúrgica. Anteriormente, los resultados de la cirugía para esta malformación eran poco satisfactorios. Sin embargo, las series más recientes reportan mejores resultados. No obstante, existe un subgrupo de lactantes y neonatos con síntomas de Chiari II que no mejoran a pesar del tratamiento adecuado de la hidrocefalia y la descompresión de la fosa posterior. Es posible que estos niños presenten un tronco encefálico desorganizado y disfuncional,
por lo tanto es poco probable que respondan a cualquier tratamiento. A continuación, un caso clínico de esta malformación de Chiari tipo 2. Neonata de 15 días de gestión nació a las 38 semanas y 2 días. Ingresó por hidrocefalia. Puntos importantes es que la madre no se realizó una ecografía prenatal, negó haber tomado suplementos de ácido fólico antes o durante el primer trimestre y el embarazo no presentó complicaciones. Los estudios de imagen revelaron características relacionadas con este tipo de malformación, lo que motivó una estrategia quirúrgica personalizada. Se realizó una resonancia magnética que confirmó el diagnóstico de malformación de Chiari 2. Las imágenes mostraron una fosa posterior pequeña anormal con hernia descendente de la amígdala cerebelosa y la vermis a través del foramen magnum. Aquí se muestran las imágenes coronales y sagitales axiales. La resonancia magnética mostró hidrocefalia supratentorial, probablemente relacionada con una obstrucción de la salida del cuarto ventrículo. El informe analiza el manejo de esta afección, destacando un enfoque que incluye procedimientos neuroquirúrgicos, cuidados operatorios rigurosos y terapias de apoyo destinadas a la mejora de resultados. En el seguimiento 6 meses después, se realizó una tomografía computarizada en la que no se desarrolló hidrocefalia ni ningún otro síntoma. El paciente ahora está bajo seguimiento continuo. Malformación de Chiari tipo 3. Este tipo es el más raro y severo. Se caracteriza por un encefalocele cervical y occipital con descenso del cerebelo y del tronco encefálico hacia una hernia en la región occipital o cervical alta. Para su epidemiología, este tipo es extremadamente raro, lo que ha limitado la obtención de datos epidemiológicos amplios, donde la mayoría de estudios disponibles son casos aislados o series pequeñas. Por ejemplo, en un instituto que tiende a más de 25 millones de personas, se reportó una serie de 15 casos, siendo esta la más grande hasta ahora, con una edad media de diagnóstico de 8.47 meses, con un predominio femenino y una alta asociación con defectos del tubo neural. Para el caso clínico, se presenta una lactante femenina de 1 mes de edad con una tumefacción occipital congénita. En el examen físico se mostraba buen estado neurológico con llanto vigoroso y movilidad espontánea. La lesión, que era presente desde el nacimiento, era blanda, fluctuante, transluminiscente, no dolorosa y sin signos de infección. La circunferencia cefálica era de 48 centímetros y la masa media de 42 centímetros. En las imágenes se pueden observar las tomografías realizadas a esta paciente, donde las imágenes revelaron un encefalocele occipital con hernia del tejido cerebeloso displásico a través de un defecto óseo en la fosa posterior, con compresión posible de estructuras adyacentes. Se realizó una intervención quirúrgica que incluyó craneotomía suboccipital, resección del arco posterior de C1 y resección del tejido cerebeloso no funcional. Se efectuó un cierre dural hermético con injertos autólogos y cierre por planos sin uso de adhesivos. Para la técnica operatoria, esta consta de 4 pasos, siendo el primero la amputación del cerebelo displásico en el borde óseo. En el segundo paso, el cierre completo del trayecto del encefalocele para evitar fugas del líquido cefalorraquídeo. En el tercer paso, la liberación del cerebelo de bordes óseos para evitar su reherniación. Y por último, la preparación para derivación del líquido cefalorraquídeo, dada la alta probabilidad de hidrocefalia secundaria en una fosa posterior pequeña. Por último, en sus complicaciones, durante el seguimiento posoperatorio, algunas complicaciones incluyeron hipotonía generalizada y nistagmo, pero no se reportaron casos de meningitis. Esto posiblemente gracias al uso profiláctico de ceftriaxona y amikacina en el periodo perioperatorio. A pesar del mal pronóstico asociado a esta patología, en varios casos la intervención quirúrgica fue la única medida capaz de salvar la vida del paciente. El Chiari tipo 4 involucran un cerebelo incompleto o poco desarrollado. En esta forma rara de formación de Chiari, el cerebelo está ubicado en su posición normal, pero le faltan algunas partes y podrían ser visibles algunas porciones del cráneo y de la médula espinal. En la epidemiología, su prevalencia en la población general es incierta, pero se estima que es muy baja. Esta condición suele ser incompatible con la vida y por lo tanto tiene escasa relevancia clínica.
El enfoque en la epidemiología de la malformación de Chiari es limitada por el hecho de que los casos que sobreviven son raros. La malformación de Chiari afecta partes del cerebro, principalmente al cerebelo, que este no se desarrolla completamente y puede afectar también a otras áreas del cerebro y el tronco encefálico. La malformación de Chiari tipo 4, el cerebelo es incompleto o subdesarrollado. Esta condición significa que el cerebelo no alcanza su tamaño y desarrollo normal. En las causas se encuentra el subdesarrollo del cerebelo, el cual no se desarrolla completamente o le faltan algunas partes. En la causa parental puede ocurrir durante el embarazo, posiblemente debido a factores genéticos, deficiencias nutricionales o la exposición a sustancias dañinas durante el desarrollo fetal. En los síntomas se encuentran problemas de equilibrio y coordinación, por ejemplo, la inestabilidad, la dificultad para caminar y movimientos incontrolados. También está la dificultad en la visión, que viene siendo la visión doble, visión borrosa, sensibilidad a la luz y movimientos oculares anormales. También están los problemas de audición, como zumbidos y la pérdida de audición. También está la dificultad para tragar y respirar, dolores de cabeza, especialmente en la parte posterior de la cabeza. Está el entumecimiento y hormigueo, la debilidad y rigidez muscular, que está en los brazos y piernas, y en algunos casos, retrasos en el desarrollo en bebés y niños. El diagnóstico suele realizarse durante el embarazo mediante ecografía o a través de pruebas postnatales. En una ecografía prenatal puede ser identificado durante el embarazo o a través de la ecografía, mostrando la ausencia de la bóveda craneal y la exposición cerebral. En pruebas postnatales, tras el nacimiento, el diagnóstico se confirma mediante técnicas de imagen como la resonancia magnética o la tomografía computarizada. Por último, en el examen físico se puede revelar la presencia de una apertura en la parte superior de la cabeza y la exposición del tejido cerebral. El tratamiento principal es quirúrgico y puede incluir la reconstrucción de la bóveda craneal y el cierre de la abertura, con el objetivo de proteger el cerebro y mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso clínico se presenta el caso de un recién nacido masculino, producto de embarazo a término, con adecuado control prenatal y sin antecedentes maternos patológicos relevantes. Durante el parto no se registraron complicaciones inmediatas, sin embargo, al nacimiento se evidenció hipotonía generalizada, dificultad respiratoria y pobre respuesta a estímulos. Al examen físico destacó microcefalia severa, fontanelas pequeñas y tensas, hipotonía axial y periférica, disminución del llanto, reflejos arcaicos pobres y signos clínicos de disfunción del tronco encefálico, incluyendo episodios de apnea y alteración de los reflejos de succión y deglución. Dada la severidad del cuadro clínico, se solicitó una resonancia magnética cerebral, la cual reveló hipoplasia cerebelosa extrema con ausencia casi completa de hemisferios cerebelosos y vermis, ausencia del cuarto ventrículo y tronco encefálico marcadamente hipoplásico. No se observaron signos de herniación hacia el foramen magno. Estos hallazgos fueron compatibles con el diagnóstico de malformación de Chiari tipo 4. El pronóstico neurológico fue considerado extremadamente pobre, con alta probabilidad de mortalidad en el periodo neonatal o desarrollo de discapacidad profunda en caso de supervivencia.